Muy buenos días a todas y a todos ustedes. Saludo al presidente del Colegio Nacional de Economistas, a nuestro amigo, el diputado Jesús Alberto Cano Vélez, y a través de él, a todas y todos y cada uno de ustedes, siempre destacando la presencia de nuestro amigo y para muchos de nosotros, nuestro jefe de muchos años, de don Jorge de la Vega Domínguez, como también a través de él saludo a los expresidentes del Colegio de Economistas y a través de Raúl Mejía, el senador Raúl Mejía, presidente de la Liga de Economistas Revolucionarios, a todos los expresidentes de la Liga de Economistas Revolucionarios. Hago lo propio con el subsecretario de Ingresos, nuestro amigo José Antonio González, como también de muchos otros altos funcionarios del gobierno. Destaco la presencia de nuestro amigo Jesús Silva Herzog, del maestro Rolando Cordera, de nuestras amigas y amigos diputados federales que nos acompañan, de todas y todos ustedes. Me honra enormemente el poder estar aquí con ustedes en calidad de su amigo y también de economista, y sobre todo en una jornada tan importante como la que nos han descrito aquí, en la búsqueda de intentar delinear lo que es un nuevo proyecto de desarrollo para el país, un viejo anhelo, una gran ilusión que desde hace tiempo muchos de nosotros abrigamos. Estoy más que convencido de que esta será una jornada que ayudará mucho a través del diálogo a reflexionar sobre los problemas, pero también sobre las concretas soluciones que pudiésemos nosotros pensar y sobre todo diseñar para poder corregir buena parte de los problemas que se tienen en México. Yo coincido plenamente con todos y cada uno de ustedes en que una de las cuestiones básicas que debemos de reflexionar y definir en el marco de la construcción de un proyecto nacional es precisamente la naturaleza y la función del Estado en la recuperación del crecimiento, la naturaleza y la función del Estado en el avance en la lucha contra la pobreza y la desigualdad, y sobre todo la función específica y la responsabilidad del Estado en el restablecimiento de la seguridad pública como objetivos básicos de una estrategia de desarrollo con equidad y con justicia. Tenemos, y bien se ha dicho, obviamente un marco que señala nuestros anhelos y nuestros derechos, que es la Constitución General de la República, pero no es suficiente como para que esta, y sin modificación alguna, pueda resolvernos tantos problemas que hoy se han descrito en un primer repaso, como el que aquí se ha hecho, y que se señala con una palabra específica que utilizó y utilizó muy bien nuestro amigo Rogelio Montemayor. Y esto es una crisis sistémica, una crisis en muchos de los aspectos de la vida nacional. Aquí recuerdo yo a un también buen amigo de todos nosotros que hace tiempo me decía, hay quienes piensan que las crisis son oportunidades y que los problemas son retos, pero en verdad, lo decía con una enorme capacidad que viene de su pragmatismo, que gira siempre o se consolida alrededor de sus estudios, las crisis son crisis, no son oportunidades. Los problemas son problemas, no es cierto que sean retos. A lo mejor las crisis tienen un espacio de oportunidad. A lo mejor los problemas pueden traer por ahí una salida que se pueden resolver como un reto, pero hay que enfrentarlas como tal.
no hay que negarlas. Hoy México vive crisis en distintos aspectos. Los vive el mundo en sí mismo y ha pensado en formas de poderlo resolver. Primero, ellos, los países en el mundo, y después ver si esto nos acomoda y nos resuelve nuestras crisis o nuestra crisis o nuestros problemas. No hace mucho, en el Senado de la República, en la sede de Jicoténcatl, pues ahí lo recordará bien el maestro Cordera, platicábamos con el maestro Roberto Mangabeira, que por cierto alentaba una buena discusión entre todos nosotros, pero citaba, decía, bueno, en América, en los Estados Unidos, en Europa, pues ya tienen una crisis financiera. Esa crisis financiera necesariamente va a impactar al resto del mundo. Y esto me hace recordar, dice, que durante muchos años hubo buenos y malos alumnos que siguieron todas las reglas que pusieron por enfrente los organismos internacionales. Uno de los buenos alumnos es México, que durante muchos años ha continuado o ha seguido cada una de estas instrucciones. Hoy que vemos los resultados de falta de crecimiento y sobre todo de la enorme desigualdad, el establecimiento de monopolios que hacen daño, nos damos cuenta de que no obstante ser un buen alumno, han logrado quizá alguna estabilidad macroeconómica, pero en el área del beneficio social se han quedado muy rezagados, sobre todo también en el crecimiento. En cambio, ha habido malos alumnos de lo que han sido pues el diseño de las políticas públicas y económicas hacia el mundo que han hecho los organismos internacionales, que han salido mejor que nosotros. Crecimientos en América Latina superiores al 5, al 6, al 7%, mientras nosotros desarrollamos crecimientos que apenas empezaban a rayar el techo del 2%, si es que nos iba bien. Esta acumulación de los últimos 25 años y un crecimiento del 2.5 promedio, el que nos hablaba Alberto Cano Vélez, o de los últimos 10 años, menor del 2% del Producto Interno Bruto, pues tiene que hacernos reflexionar. ¿Cómo hacernos reflexionar? En esta conversación con el maestro Mangabeira, pues era el que nosotros tenemos que ser nuestro propio modelo de desarrollo económico en el país. Hace poco, y ustedes lo recordarán también, Paul Krugman citaba que el problema que se estaba viviendo no era de las finanzas, sino que el problema era la política, que había llevado a las finanzas públicas a tener un deterioro como el que hoy se vive en el mundo. Pero muchos de nosotros pensamos que el problema no es nada más, o no son nada más las finanzas. Y el problema definitivamente no es simplemente la política. El verdadero problema es la política, pero la política de la simulación, o la simulación de que se tiene una política pública. Pero no nada más en México. La simulación se tiene también en buena parte de los países del mundo. En los Estados Unidos simularon que eran un país rico y que podían vivir de prestado toda la vida. Y ahí viene una crisis financiera que nos impacta en sobremanera. Hay versiones que dicen que no nos va a hacer daño, la verdad es que no nos va a ayudar. Hay una simulación también en Europa de que todo estaba resuelto con una comunidad económica europea y con una moneda única. Y hoy se viven las consecuencias. México no es muy ajeno a las simulaciones. Aquí hay una simulación de que
Podemos seguir con el mismo modelo, con las mismas prácticas económicas, con los mismos instrumentos, con las mismas recomendaciones, y todo va a ser mejor. Cuando vemos que habiéndolo hecho, no nos ha ayudado a salir adelante. Yo estoy más que convencido de que sí es necesario el que hoy en día y en México se trabaje alrededor de un modelo, de un proyecto de modelo económico suficiente para México que pueda aprovechar sus potencialidades, sus oportunidades y, ¿por qué no decirlo? Si es cierto, lo que pueden ser las finanzas públicas que tenemos hoy en día, que distan mucho de tener las debilidades que se tienen en otras regiones del mundo. Hacer un diseño muy propio de lo que es lo nuestro sería sumamente útil para poder no encontrar las oportunidades de la crisis, sino una salida a los problemas que nos han traído las distintas crisis que hemos vivido. Leía hace poco también cómo el rey de Bután hacía algunas declaraciones con respecto a lo que se veía en el modelo económico de los Estados Unidos transmitidos al mundo, de cómo volver a hacer un diseño de la medición de lo que puede ser los beneficios del crecimiento económico distintos a lo que se tiene como Producto Interno Bruto. Y él decía, al final de cuentas, creo que a nosotros no nos es ajeno desde el Acta de la Independencia, que podíamos poner como uno de los ejes principalísimos el de la felicidad. ¿Qué tan feliz está siendo el pueblo con su crecimiento económico? Si es del 2, del 3, del 4, ¿por qué tan feliz es? En realidad, el crecimiento del 4, del 5 posiblemente, pero sin lograr vencer la desigualdad, ¿podría traer la tranquilidad y la felicidad? A lo mejor sería mucho aspirar, pero creo que es importante poner esas medidas también aspiracionales, como muchas de las que nosotros hemos puesto, redactado, construido en nuestra Constitución General de la República, pero que por falta de un proyecto, un modelo de desarrollo del país, no hemos podido construir. Es una discusión muy importante que estoy seguro ustedes van a poder alentar todavía más en la búsqueda de soluciones. No hay consensos hoy en día que nos ayuden a medir, a decir si en realidad lo que estamos haciendo, lo que se está proponiendo, llegan a convencernos de cómo salir adelante, cómo hacer que México progrese y cómo hacer que a México le vaya mucho mejor que ahora. Si no hay un consenso sobre si estamos ante una recesión global que todavía no ha concluido, o una contracción, dicen en forma de W, sino que es ante un ciclo económico depresivo, como recientemente sugirió un estudio del Congreso estadounidense, ¿cómo entonces generar un acuerdo entre nosotros para poder salir adelante? Lo cierto es que, como bien aquí se ha dicho, los indicadores de desempleo muestran una preocupante persistencia que exige al diseño creativo de medidas fiscales y contracíclicas que incentiven también las contrataciones y la reactivación de la demanda interna. Es que el asunto del empleo invita a reflexionar sobre también la regulación del mercado laboral, el sistema de pensiones tan importante no ignorar, y de prestaciones sociales, así como la política de innovación tecnológica. Es que estamos, como bien se dice aquí, ante una nueva etapa de la economía de mercado y los acuerdos sociales relativos al trabajo.
A muchos de nosotros también nos llaman la atención las mutaciones que estamos viviendo a nivel global. Y entonces venimos a coincidir ahí sí, que no son solo de origen económico, sino que abarcan el ámbito social y político. ¿Quién podía haber previsto que los movimientos sociales que surgieron en algunos países del mundo árabe iban a extenderse a capitales europeas, quizá mediante algunas otras formas y manifestaciones, o a las calles de Jerusalén o a las de Santiago de Chile? Es que en algunos lugares existen esas revoluciones ante la falta de resultados, aspirando a corregir todo aquello que no les permite acceder a un mejor bienestar. Y en otros más existen movimientos anárquicos que retan a las instituciones ante su falta de modernización o ante la ausencia de nuevas instituciones que les permitan tener mucha más posibilidad de estar siendo consideradas en los diseños de proyecto de nación que tenga un Estado mexicano. Se han ensayado, y ustedes lo han visto, algunas explicaciones sobre estos fenómenos. La mayoría aluden a la redistribución masiva de los ingresos al capital, o la desigualdad en los salarios y la distribución desigual del ingreso y las oportunidades de educación. Pero admitamos que son razones todavía insuficientes para dar cuenta muy clara de las convulsiones sociales en países diversos y con una sincronía global de lectura compleja. México no está lejos también de que algo similar ocurra, sobre todo considerando que tenemos cerca de 50 millones o más de 50 millones, cerca del 50% de la población en pobreza. Hay una aparente incapacidad, entonces, y hay que reconocerlo, para responder a las crisis en los mercados financieros globales y en las finanzas públicas de algunas economías desarrolladas. Y subyace también lo que son las disfuncionalidades de los sistemas políticos, de los viejos sistemas políticos, para poder tomar decisiones oportunas y pertinentes que anticipen estos desenlaces sociales. Yo quisiera centrarme en la atención de este punto porque aquí también lo señaló Rogelio hace un momento, quien hablaba sobre la necesidad de generar acuerdos a mayor velocidad para poderle hacer frente a los problemas que ya traen un ritmo que puede llevarnos a situaciones todavía más difíciles. ¿Cómo podemos generar condiciones para que tengamos acuerdos que nos permitan identificar de mejor manera las oportunidades? Desde el Senado de la República, muchos de quienes estamos aquí presentes y en Cámara de Diputados en esta nueva legislatura, hemos insistido en la necesidad de mirar también hacia una reforma política que busque promover o generar condiciones en el sistema para lograr acuerdos y tomar las decisiones que tenemos pendiente en relación a muchos aspectos de nuestra vida económica, política y social. Sí, hemos hablado de que es necesario tener 4 ejes importantes que hagan posible el que nosotros logremos una mejor armonía y sobre todo seguridad de que vamos por la ruta correcta. El primero, una reforma política que acerque más a los ciudadanos a sentirse parte del Estado mexicano. Ustedes darán cuenta de que
hay una amplia capa de la población que no se siente parte del Estado, que no cree que existan instrumentos que le posibiliten formar parte de las decisiones del Estado mexicano. Parece que estas quedaron circunscritas solo a que lo puedan hacer los partidos políticos, los políticos o los gobernantes, pero no los ciudadanos. A los ciudadanos les queda nada más la opción de poder votar o salir a las calles a tratar de sostener la vigencia de un movimiento. Una reforma política que acerque más a los ciudadanos a la toma de decisiones por parte de aquellos que se responsabilizan del buen funcionamiento del gobierno se encuentra en marcha. Algunos de nosotros pensamos que es necesario y dispondremos también lo que sea necesario para que acerquemos el modelo político mediante una reforma constitucional para posibilitar la existencia en el futuro de gobiernos de coalición ante la poca posibilidad que tenemos de lograr gobiernos que por sí mismos un partido político puede instalarse con más del 50% de lo que es la votación general. ¿Cómo hacer convivir la pluralidad con la posibilidad de un gobierno que se acerque rápidamente a los acuerdos? Solamente a través de gobiernos de coalición. Pero también pensamos que el nombre del juego debe ser certeza jurídica. Y hoy en día la certeza jurídica en buena parte, sobre todo en los sectores más dinámicos de la economía, se debe alcanzar con órganos reguladores que sean verdaderos órganos reguladores del Estado mexicano, no órganos simuladores de la regulación del gobierno en turno. Y estamos hablando de competencia, estamos hablando de telecomunicaciones y estamos hablando de energía. ¿Cómo lograr que una nueva ley de competencia, como la que bien se pensó en Cámara de Diputados y los acompañamos nosotros en Cámara de Senadores, viene a ser mucho más funcional con un órgano regulador verdaderamente independiente, autónomo del gobierno en turno? ¿Cómo logramos que el sector dinámico de las telecomunicaciones gire no sobre el voluntarismo caprichoso del gobernante en turno o de la discrecionalidad del presidente de la República y lo instalamos como un órgano regulador del Estado que tenga vigencia transeccional y que dé certeza jurídica? Nunca más a nivel discrecional, a quién le toca y a quién no le toca, a quién le toca mucho, a quién le toca poquito y a quién le toca la mitad. ¿Cómo conseguimos que un órgano regulador de la energía deje de ser un órgano recaudador de la Secretaría de Hacienda? ¿Cómo le damos verdadera vigencia a este? Pues solamente logrando su independencia y su autonomía. Si tenemos entonces la posibilidad de acercar más a los ciudadanos a la toma de decisiones y a la participación política sintiéndose parte del Estado, si tenemos certeza jurídica a través de órganos reguladores de la economía, que no deben de quedar nada más en esos tres, sino en otros adicionales, como nuevas instituciones del Estado mexicano, y si logramos un eje que nos haga describir y bien la necesidad de tener la posibilidad de recaudar más y no depender tanto de los ingresos del petróleo, pero haciéndolo no cobrándole más a los mismos, sino quizá cobrándole menos a más para recaudar mejor, pues tendríamos quizá nada más que pensar en cómo distribuir de mejor manera. Porque está probado que no por recaudar más crecemos mejor. Y que no es cierto que dándole más ingresos al gobierno, si no vuelve a repensar el gasto público, sobre todo
en desarrollo económico y social, no saldremos de la crisis y la pobreza. Dijo el presidente del Colegio de Economistas hace un momento que él esperará el próximo 8 de septiembre que el gobierno federal nos haga entrega de un paquete económico que seguro traerá novedades importantes, que hará que todos nos sacudamos las conciencias y podamos actuar en consecuencia para ver por fin una luz en el túnel oscuro. Yo no esperaría que el día 8 nos digan que debido a la situación económica que se vive en el mundo, la crisis, nos van a dar más de lo mismo. Porque hay quienes sostienen que nos está yendo bien, pero no nos explican por qué nos sentimos tan mal. Si viene una ley de ingresos, igual, sin ninguna propuesta, intentando ser conservador ante la crisis, pues habrá una gran discusión, creo yo, primero en Cámara de Diputados y después en Cámara de Senadores. Si viene un presupuesto, igual, no obstante que se señale como el más alto históricamente, pero que no prevea un crecimiento más alto que el que históricamente hemos tenido, pues entonces estoy seguro que en Cámara de Diputados habrá una gran discusión. Nosotros los acompañaremos viéndolos, cómo acomodan ese mismo presupuesto en la mejor circunstancia, pero sin llegar a concebir que pues debemos de conciliar con las propuestas que no nos invitan más que a seguir por la misma ruta que sabemos no nos ha atacado de problemas. Si tenemos entonces el eje de la gobernabilidad, si tenemos el de los órganos reguladores independientes, una reforma sendaria verdaderamente de fondo, yo creo que nos podemos hacer cargo de mejor manera de los dos grandes asuntos que estoy seguro tienen atribuladas a muchas de las familias mexicanas: la falta de una educación de calidad y con destino y la presencia de una inseguridad pública que es necesario atender. Intentar resolver el tema de la inseguridad pública sin crecimiento económico, sin empleo, solamente con capacidad de confrontación de la fuerza del Estado contra la fuerza de la delincuencia, lo que nos va a traer es violencia. Va a seguir generando violencia. Hay que lograr que la economía crezca, que sobre todo crezca y se distribuyan mejor sus efectos del crecimiento, tener una mejor educación para que genere capacidades aspiracionales. Y con todas estas armas, adicionalmente de la fuerza del Estado, combatir a la delincuencia en cualquier lugar en donde se encuentre, sin tregua alguna. Hoy en día, en buena parte, el Estado debe de mirar a cómo recupera dos de sus monopolios y facultades exclusivas. Uno de ellos es el de el uso legítimo de la fuerza, que hoy se lo regatean en algunos espacios del territorio mexicano. Es que son unos cuantos los que no nos dejan transitar por las carreteras libremente. Es que son unos cuantos los que no nos dejan vivir con tranquilidad en nuestras poblaciones. Son unos cuantos los que no nos permiten seguir haciéndonos cargo de nuestros negocios o nuestros menesteres. Son unos cuantos los que están acaparando en buena parte los beneficios del magro crecimiento económico que estamos teniendo. Recuperar para el Estado mexicano
ese monopolio de la fuerza y control sobre el territorio es importante, como también el Estado mexicano no puede permitir, no puede, de ninguna manera, el tolerar que existan quienes lo reten también y rompan el monopolio del cobro de impuestos. No es posible cerrar los ojos hoy en día. Los derechos de piso que supuestamente tienen los delincuentes son inadmisibles. El Estado mexicano tiene que actuar ahí, pero lo tiene que hacer con la fuerza que le da el ser el representante de los intereses de la enorme mayoría de los mexicanos, pero también seguro de que está tomando las decisiones correctas para hacer crecer la economía y distribuir mejor los ingresos. Para todo ello, no tengo ninguna duda, es necesario un nuevo proyecto de desarrollo económico. Y los partidos están exigidos a ponerlo por enfrente para que entonces sostengan lo que puede ser su deseo legítimo de competir por ganar una elección en el 2012. A partir de ello, los partidos deberán de sentirse suficientemente satisfechos de haber hecho lo debido en momentos tan difíciles y críticos como los que vive México. Por ello, muchos de nosotros, en nuestra respectiva trinchera y partido político, estamos haciendo nuestras propuestas y nuestras exigencias de hablar sobre la construcción de un nuevo proyecto de país que le ponga rumbo y le dé orden a México. Y yo estoy seguro que en ello, sin importar la militancia partidaria o nuestras ideologías, estaremos conscientes de que es necesario unir esfuerzos para no continuar de manera inercial, como si nada estuviese sucediendo o como si nada necesitase cambiar. Los problemas, como hoy ustedes lo van a plantear, hay que enfrentarlos con talento, con valentía, con decisión, no evadirlos, y menos aún ignorarlos o subestimarlos. Se requiere imaginación, conocimiento, preparación, experiencia, método, disciplina para encontrar esas oportunidades que subyacen en la crisis y el cambio de paradigmas. Y esto nos lleva a un aprendizaje para no tropezarnos nuevamente con la misma piedra y evolucionar hacia un verdadero progreso. Quienes estamos seguros de que en México los problemas tienen solución y que solo es necesario ordenar en buena parte de nuestras ideas, nuestras voluntades y nuestros propósitos, estamos al lado del Colegio de Economistas intentando construir ese nuevo proyecto de desarrollo económico para lograr un México mucho más justo. Muchas gracias.